Medio ambiente, tan importante que es cuando hablamos de relaciones internacionales. ¿Y quién mejor que Claudia Taboada, especialista de este tema, para hablarnos sobre esto y cómo se trata el tema desde un Ministerio de Relaciones Exteriores? Muchas gracias por tenerme aquí hoy. La verdad, para mí es un gusto siempre poder hablar del trabajo que uno hace. Yo creo que en el nuevo contexto y en la nueva diplomacia que vemos hoy en día, a veces no entendemos cómo encaja justamente las relaciones internacionales en el manejo del tema ambiental, climático, científico, tecnológico, que son muchos de los temas que yo llevo ahí en mi posición como directora para estos temas en la Cancillería. Es súper interesante, Claudia, porque sé que tu cargo es directora en ciencia, tecnología y medio ambiente. Sí. Entonces, todo está ligado. Y a mí me gustaría cómo tú nos explicas un poco sobre eso, porque tal vez un estudiante que nos esté escuchando quisiera entender cómo se relacionan. Claro. Mira, hoy, como digo, estos no son temas nuevos que se están trabajando en el ámbito internacional. Por ejemplo, el tema medioambiental y climático tiene una agenda de más de 50 años en el ámbito multilateral, trabajándose a través de acuerdos, tratados y convenios que existen sobre la materia. Pero si bien en los últimos años es que hemos dado un poco mayor de importancia al tema del cambio climático, lo vemos en todo es cambio climático hoy en día, el tema salud, ciencia, post pandemia también fue uno de los temas que vimos tan reforzado en el quehacer del diplomático. Pues si no hubiese sido de esa manera, tal vez no hubiésemos logrado la colaboración y cooperación que se necesitó, por ejemplo, para el tema de vacunas y de una respuesta ante el COVID. Hoy en día, de los temas que más escuchamos con el tema de cambio climático son las negociaciones climáticas, que justamente van a tomar lugar ahora en noviembre en Azerbaiyán. Y también, bueno, y este es un año, un semestre que está súper cargado de temas súper importantes. Tenemos una COP de biodiversidad, una COP de desertificación, o sea, y tenemos la etapa final de la negociación de un acuerdo de plásticos, que es un nuevo acuerdo que se está trabajando a nivel internacional. O sea que es una agenda muy cargada. Ahí es una demanda fuerte que estamos teniendo los países de un nuevo tipo de diplomático, un diplomático que conozca de químicos, de medio ambiente, de cambio climático, de ciencia, porque ya no nos sirve solamente saber Una buena negociación, sí, relación internacional y todo eso, sino que ya estamos teniendo que abarcar otras temáticas de un carácter mucho más técnico. una diplomacia científica relacionada Sí, con un buen negociador, un buen representante. claro que sí. Y justo en ese mismo tema, el papel que juegas en Cancillería, o sea, tienes que ir a representar, preparas los temas. Claro, como los directores dentro de una cancillería somos, vamos a decir, los encargados de liderar ciertas temáticas. Hay un director una directora de derechos humanos, hay uno que puede ser de temas de cooperación, otros que llevan temas de integración regional. En mi caso, yo estoy bajo el Viceministerio de Política Exterior Multilateral, pero trabajo de manera muy transversal, porque obviamente cuando llegan ya en el ámbito bilateral, si llegan solicitudes de cooperación o hay un interés de un intercambio de candidaturas sobre temas que yo llevo, pues entonces sí me toca brindar un apoyo, igual al ámbito de cooperación. Entonces, lo que uno hace ahí básicamente es ver dentro de las funciones, es velar por ese cumplimiento de todos y esos acuerdos y tratados. En la cartera de acuerdos y tratados que tengo yo que darle seguimiento hay más de 60 en la temática, y eso sin incluir temas regionales. Y, y bueno, uno lo que hace también es, obviamente uno tiene que ir a representar cuando están negociaciones fuera, porque es un mandato de la Cancillería el tema de liderar las negociaciones y coordinar los equipos negociadores de acuerdos y tratados. Y también cuando tenemos todos estos eventos que si bien son, digamos, técnicos, temáticos, nosotros hacemos un acompañamiento también, porque nada del tema ambiental, climático, científico y tecnológico se desliga de lo político y económico. Así Entonces, es, tiene un gran impacto. sí, no, y es un amplio interés también de muchos países, y se maneja de esa manera. Entonces, nosotros velamos por eso, obviamente, de ese posicionamiento de República Dominicana, de que estemos liderando y posicionando nuestros intereses dentro de esas negociaciones, de esos acuerdos y de esas conferencias que se celebran.
Sabes que ahora que explicas sobre todos estos temas que llevas, recuerdo unas palabras de un colega y amigo, Harold Sánchez, que nos preguntaron como, ¿qué realmente es lo que se hace en Cancillería? Y él dijo, nosotros hacemos que las cosas sucedan, Sí, porque está la intención, están los deseos de pertenecer a ciertos acuerdos para cumplir y todo eso, pero todo eso se hace desde Cancillería. claro. Sí, hay una tema de cuando nosotros tenemos unas prioridades país fijas, pues entonces Cancillería ahí lo que dice, que ¿cómo yo logro ese objetivo? Necesito cooperación o yo tengo algo que mostrarle al mundo de una buena práctica. Por ejemplo, en el tema de conservación de áreas protegidas, nosotros hemos alcanzado una meta mundial del 30 por 30 en la protección de nuestro territorio marítimo. Entonces, son cosas que nosotros podemos estar muy orgullosos como dominicanos de ir a mostrar, incluso de fomentar, de que se siga tomando acciones así en otros países. Y hablando de nuestro país, República Dominicana, ¿cuál entiendes tú que han sido los logros más importantes que hemos tenido en los últimos años referente a temas ambientales? Mira, en el tema de diplomacia científica, tecnológica, ambiental, yo diría que en esta nueva gestión nosotros hemos visto un antes y un después del rol de la Cancillería en este tema. La visión tanto del presidente Abinader como obviamente, el canciller Álvarez ha sido poner mucho énfasis e importancia en estos temas. Entonces, nosotros como República Dominicana no solamente hemos ocupado posiciones importantes de liderazgo en temas de transición energética, en temas del mismo cambio climático con el tema del Fondo de Daños y Pérdidas, en temas sargazo. Nosotros somos en la región los líderes del tema del sargazo, de ponerlo en la agenda regional y multilateral. Y somos de los países más pequeños que le afecta. Y dentro de las islas, o sea, ya el sargazo es un tema que está afectando a más de 30 territorios en el Caribe y también extendiendo hacia México, Costa Rica, e incluso ya Colombia ha empezado a ver sargazo en algunas costas. Entonces, eso han sido muchos de los logros que nosotros hemos tenido. En la negociación del acuerdo de plásticos también tenemos un rol importante que jugamos dentro de la negociación. Y bueno, y así nos hemos ido posicionando a través de un trabajo muy coordinado con las distintas sectoriales temáticas, como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, pero también por una acción estratégica por parte de la Cancillería. Y sabes que, como mencionas, que es todo un trabajo integral. Hay una parte muy importante que es la del ciudadano, de tomar conciencia sobre todo esto. Y realmente creo que es una de nuestras debilidades como nación, donde tenemos que fomentar eh, que las personas, que el ciudadano común entienda cómo nosotros, cada uno de nosotros afectamos al medio ambiente. Claro. Sí, mira, yo creo que hay una concepción errada a veces del ciudadano de que el gobierno no tiene que resolver todo. Y a veces nosotros extrapolamos eso incluso a nivel global cuando nosotros pensamos que Nación Unida nos tiene que resolver todo. Y hay una cuestión de una responsabilidad individual que tenemos. República Dominicana tiene una particularidad que somos de los pocos países que tiene una ley de educación ambiental. Hay que reforzarla, que hay que seguir ampliándola, que se tiene que implementar con mucha más fuerza, sí. Que hay que crear una conciencia ambiental mucho más fuerte y arraigada en nuestra cultura, también. Pero yo creo que nosotros hemos demostrado ser una sociedad muy pro el cuidado de nuestro ambiente, o sea, o sea, siempre nos hemos, y ha subido una generación importante que también está muy consciente del compromiso que hay que tener con el ambiente. Al final, la sostenibilidad tiene sus tres pilares, el tema económico, social y el ambiental, y nosotros no podemos dejar de lado ninguno porque así no se alcanza el tema de la sostenibilidad. O sea, que creo que hay un reconocimiento y lo tenemos en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros tenemos, o sea, lo vemos reflejado en mucho de nuestra legislación y de nuestros planes estratégicos como gobierno. Entonces, y eso se refleja obviamente en la acción que tenemos diplomática también. Pero sí tiene que haber obviamente el acto individual, lo que siempre dicen que hay que poner su granito de arena. Uno tiene que tener un poco más de conciencia en ese sentido. Y nuestro compromiso como país. Esa es una de las partes donde yo tengo sentimientos encontrados, porque obviamente al ser un país pequeño, no somos tan industrializados como grandes potencias que tienen años afectando al medio ambiente, tenemos que cumplir con ciertos requisitos, pero no tenemos el desarrollo, por Claro. lo cual no podemos renunciar a tantas energías que lamentablemente laceran el medio ambiente. Entonces,
esa es una parte difícil de defender ante grandes potencias que ya están en, vamos a decir, que más posicionados referente a lo que es la energía verde. Ujú, ujú. Mira, nosotros, el tema de la transición energética, yo entiendo que hay que verlo desde algunos puntos. Una cosa obviamente es la posición país de República Dominicana. Nosotros estamos comprometidos con una neutralidad carbono al 2050, que ha sido mencionado al más alto nivel. Estamos trabajando para aumentar la parte de nuestra matriz energética que es producida por energías renovables. Incluso tuvimos ahora la reunión regional esta semana de la Alianza Solar Internacional, que obviamente promueve el tema de la energía solar. Y así hemos estado posicionándonos en ese sentido. La transición energética no solo es un tema de seguridad eléctrica, de nosotros no depender de crudo de petróleo, que no lo tenemos, o sea, no producimos aquí, entonces dependemos de una importación. Es también un tema, también es un tema de emisiones, de reducción de emisiones, para cumplir con nuestros compromisos en cuanto a reducción de emisiones, que lo tenemos plasmado en nuestra contribución nacionalmente determinada. Pero yo creo que donde ha habido quizás, y si bien nosotros nos apegamos a y defendemos mucho el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, donde ahí hablamos del tema de no podemos exigirnos igual todos los países, tiene que ser en base a las capacidades y realidades de cada país. Pero una de las cosas que creo donde quizás y esto es una opinión muy personal, hemos errado un poco en visión, es que también el tema de la reducción de emisiones tenemos que verlo como global, la neutralidad, verla global y buscar que obviamente esa reducción de emisiones sea proporcional también en los países que más emiten. Exacto. A veces tenemos un compromiso muy fuerte, países pequeños que no emitimos absolutamente nada, pero no vemos ese mismo compromiso por parte de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay una contrariedad en el sentido de qué tanto impacto puede tener que yo realmente siga reduciendo o que alcance una neutralidad de carbono cuando yo de por sí no emito nada. Entonces, que todo el mundo aporta su granito de arena, sí, está bien, pero siguen creciendo las emisiones y siguen aumentando las emisiones de países que no tienen el compromiso con la reducción de emisiones. Sí, los gases de efecto invernadero que tanto le han hecho daño al planeta en general. Hay un punto que a mí siempre me ha causado un poco de intriga, y es que justamente en el desastre de Chernobyl, si lo pronuncie bien, Chernobyl, realmente luego que se dijo que ahí no iba a haber durante más de 100 años, no se podía albergar vida, y de hecho es una zona completamente deshabilitada. ¿Cómo ha crecido la naturaleza y cómo ha crecido también los animales salvajes que siguen habitando? Y se le han hecho pruebas y siguen teniendo radiación, no exacto para el ser humano, pero como la naturaleza ha resurgido a pesar de los desastres naturales. Entonces, eso me causa mucha intriga, porque estamos constantemente bombardeados por estas informaciones de cómo el ser humano le hace daño al planeta, pero esa parte de cómo el planeta se regenera solo, como que no se ve tan explicada. No sé si me doy a entender en este punto. Mira, yo creo que una de las cuestiones, si bien la naturaleza sí siempre ha tenido una capacidad impresionante de adaptarse, yo creo que eso no es algo que podamos tampoco considerar como algo que siempre va a pasar y que se va a lograr. Uno de los temas grandes, y aquí viene mucho el tema, por ejemplo, de los que reniegan en contra del término cambio climático, que dicen, eso ocurre de manera natural. Si nos vamos a la ciencia del cambio climático, sí. Si nos vamos hace millones de años, hubo cambio climático por emisiones de volcanes, erupciones y demás. Pero el tiempo que toma para que se dé ese cambio de manera natural es larguísimo. Nosotros estamos viendo un cambio muy acelerado en pocos años y la capacidad de adaptación de las personas, de nuestros sistemas alimentarios, de la naturaleza, se ve muy reducida. No es lo mismo tomar miles y millones de años para que algo se adapte a que tú lo hagas en un corto tiempo. Entonces, y hay cosas también donde no podemos generar un conocimiento científico comprobado en tan corto plazo. El tema, por ejemplo, de tal vez una catástrofe nuclear,
y los efectos que pueda tener, nosotros todavía no lo estamos entendiendo en su totalidad, lo estamos viendo. Sí. O sea, eso que se está viendo, o sea, no sabemos, podemos ver, hay pruebas, vamos a decir, hay radioactividad todavía, pero ¿qué efecto realmente eso tiene en todas esas especies? Lo mismo es el tema, por ejemplo, de la contaminación por plásticos. Nosotros ahora el mundo está abocado ahora mismo en una negociación de un acuerdo que busca poner fin a la contaminación por plásticos. Es un acuerdo sumamente complejo porque toca toda la vida del plástico. Ya nosotros no solamente estamos viendo del plástico que ya es residuo, que tú lo ves flotando en el río, lo ves en el océano. Estamos hablando del tema del microplástico, como ya lo estamos viendo hasta en el alimento que consumimos, que está dentro de nuestros organismos. Estamos viendo también el tema del uso de ciertos tipos de químicos en la producción de plásticos. Cómo nos afecta cuando nosotros utilizamos ese plástico o cómo nos afecta también al personal que está involucrado en el proceso de producción de ese plástico. Entonces, ya estamos hablando hasta de una vulneración de tu derecho fundamental a una salud, a un ambiente sano. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a saber realmente las implicaciones de todo esto? Falta mucho. Pero como sea, seguimos avanzando en el uso indiscriminado, en quizás no cuestionarnos cuáles son los efectos negativos que tiene la actividad humana en sí. Exactamente, la parte de responsabilidad y que a nosotros somos es que más nos afecta, porque la tierra se sacude y se regenera, pero nosotros tenemos un paso muy frágil en este planeta. Y ese es un punto muy importante de entender, porque si bien, como bien explicaste, el cambio climático ahora mismo está acelerado por la intervención humana, nosotros somos los más desfavorables en ese sentido. Y te reitero que creo que nuestra debilidad más grande es la promoción para que todo el mundo pueda entender cómo cada uno de nosotros afecta en Sí, ese y sentido. yo creo que también está con el tema del cambio climático, por ejemplo, o la pérdida, lo que hablamos, hoy en día utilizamos un término que se llama la triple crisis planetaria. Nosotros hablamos ahí de cambio climático, pérdida de la biodiversidad y la contaminación, en especial la contaminación por plásticos y los efectos que estamos viendo. Porque un tema es, tenemos todo lo que conocen de cambio climático, hablamos de efecto invernadero, calentamiento global, pero hay un montón de otras, digamos, crisis emergentes que se derivan del fenómeno. Estamos hablando de un aumento del nivel del mar que pone en riesgo la estatalidad, que pone en riesgo la soberanía, que pone en riesgo los derechos humanos, que pone en riesgo también incluso los medios de vida de millones de personas. Estamos hablando también, como comentaba con el tema de la contaminación, cómo realmente eso está afectando. La naturaleza puede regenerarse, pero ¿hasta qué punto? Sí, Entonces, y la pérdida de biodiversidad, la naturaleza tiene un equilibrio perfecto de manera natural. Y nosotros estamos creando un desbalance absoluto a través de la actividad humana. Entonces, una de las cosas que tenemos que irnos preguntando, ¿cómo nosotros podemos ir reforzando aún más el conocimiento científico para saber cómo eso nos va a afectar? Nosotros tenemos que ser un poco más anticipadores, más proactivos, no esperar a que lleguen los efectos para cuando ya no podemos hacer nada al respecto. y somos una isla. Ahora que tú mencionas esa parte, recuerdo en la COP26 del 2021 que el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu hizo su discurso ante la Asamblea justamente en el agua para mostrar cómo, siendo un país insular que está tan cerca del nivel del mar, cada vez el agua está subiendo y están pronto a desaparecer, si eso sigue así. Claro. ¿No? Y ahí hay un tema interesantísimo. O sea, cuando nosotros hablamos de lo que necesita un Estado para ser Estado, si tú me dices a mí que parte de esa definición está atada al territorio que tengo, si ese territorio está bajo agua, ¿qué pasa con mi territorio? ¿Qué pasa con mi condición de Estado? Claro. Si pierdo todo mi territorio bajo el mar. Está el tema de ya lo que estamos hablando hoy en día de migrantes climáticos. O sea, si ya yo estoy teniendo que desalojar población porque están perdiendo su territorio, como ha pasado en Panamá, como han pasado en varias islas del Pacífico, pues entonces ya estoy generando también un desplazamiento, una crisis humanitaria. Entonces, son cuestiones que se van derivando y que van surgiendo de la temática o de la problemática de los efectos, digamos, de un cambio climático, o en este caso, digamos, hasta de cuando lo vemos en este sentido que pudiera ser, en el caso de nosotros, donde nos estamos viendo con el tema del sargazo, hay un componente que estamos hablando del sargazo,
que se deriva, en teoría, porque todavía estamos viendo cómo investigamos realmente cuál es la causa al 100%, pero se entiende que el cambio climático ha tenido efecto. Entonces, eso es otra emergencia que estamos teniendo en la crisis, una emergencia que estamos teniendo en la región, que se ha vuelto una crisis, como bien lo hemos denominado, y son cosas que surgen y que van afectando diferentes aristas de, o sea, los temas ambientales son multidimensionales. Y la verdad que eso lo vemos, nos decimos, ay, sí, el ambiente, pero eso conlleva otros impactos a la soberanía, a los derechos humanos. O sea, ya es un tema que realmente es mucho más ampliado que simplemente el Claro. tema ambiental. Y hasta la economía, porque nosotros que somos un país insular, y cómo afectan los corales y cómo hemos Sí, ido perdiendo biodiversidad por el cambio climático. claro. No, si ahí nos vamos al turismo, nuestro mayor atractivo turístico son nuestros recursos costeros y marinos. Si nosotros estamos afectando eso, o vamos a ir perdiendo costa, o digamos, el sargazo está blanqueando los corales y estamos perdiendo biodiversidad y no vamos a tener un océano sano, pues entonces no tenemos nada que ofertar, o nuestra mayor oferta se ve afectada. Yo soy buzo, Claudia, y de hecho te puedo decir que hay lugares donde antes se buceaba que nuestros instructores ya no nos pueden llevar ahí porque ya no existe. Y estamos hablando de que eso pasó en menos de 5 años. Claro. Entonces, eh, el buceo también tiene un impacto económico muy importante en la isla y muchas personas viven de eso. Y hay personas que no terminan de entender la importancia que tiene cuidar Sí, todo eso, porque también la pesca indiscriminada sí. es un daño a nuestra biodiversidad. Sí, el tema mira que para eso también se trata en muchos acuerdos y internacionales, el tema de la pesca ilegal e indiscriminada es un tema bastante serio por el tema de la sobrepesca que existe. Em, por más vedas que tú pongas, es muy difícil tú controlar pequeños pescadores, es muy difícil en alta mar, y por eso también el año pasado se celebró que pudimos concluir el Tratado de Alta Mar, el que es un acuerdo internacional vinculante para la protección de la biodiversidad fuera de las aguas de jurisdicción nacional. Porque hay pedazos en el océano que nos pertenecen a todos, no le pertenecen a nadie, que nos pertenecen a todos, y no había una protección de la biodiversidad. Entonces, podía venir cualquier barco pesquero, plantarse ahí y hacer lo que quisiera, o explotar el fondo marino, que es otro tema que trabajamos también a nivel internacional y diplomático. Entonces, eso, como bien tú dices, son medios de subsistencia para personas, pero también es que está todo conectado. Entonces, yo tener un océano con pobre salud también me afecta en el tema de la retención, por ejemplo, de carbono que hace el océano. El océano es un gran retenedor de carbono. Entonces, hay toda una cadena que se ve completamente rota cuando hay este tipo de intervención humana indiscriminada. Eso es un punto importante porque no todo es el gobierno, también nosotros somos responsables en cada actividad que realizamos. Y Claudia, a mí me gustaría que tú hables de un punto muy importante, ya saliendo un poco del tema ambiental, que es el Young Diplomacy Sí, Summit, que podemos decirle la Cumbre Diplomática Juvenil Dominicana, sí. Mira, yo creo que muchos de los que nos entramos, mi trabajo obviamente es lo que hacemos en Cancillería, pero yo siempre he sido desde muy joven, muy comprometida también con estos temas. Y bueno, de ahí viene mucho el involucramiento que toda mi vida he tenido con el tema de las simulaciones educativas, los modelos de Naciones Unidas y demás. Para mí de joven fue una experiencia muy bonita estar en los modelos, y es lo que me cultivó esta pasión por el tema diplomático, de relaciones internacionales, y es algo que uno siempre trata de brindarle a los jóvenes. Entonces, en este año estoy organizando una cumbre diplomática juvenil que va a ser del 13 al 16 de octubre en Punta Cana. Y bueno, ahí tenemos varios colegios que van a estar participando en formato modelo de Naciones Unidas, pero también vamos a tener otros foros, invitados y demás. Es una primera edición, esperamos que se vuelva una costumbre en República Dominicana. Vamos a hacer un evento anual esperado para todos los jóvenes que son apasionados e interesados por estas temáticas. eso es muy interesante. Yo vengo de los modelos también y realmente lo que se aprende en los modelos no se ve ni siquiera en la universidad, No, porque eso es no, trabajo de campo. sí, muy bonito. O sea, la verdad que yo creo que el aporte más grande que tiene esa herramienta educativa es el tema
del desarrollo de habilidades blandas que te sirven para toda la vida, el tema de la oratoria, la redacción, el tú poder aprender a hacer ese networking, la negociación, que es súper importante. Todo en la vida es una negociación. Y yo creo que la oportunidad que tiene el joven de poder, el que tiene la oportunidad de participar en algún momento en el colegio, sabe que entra una persona y sale completamente cambiado. Muy interesante y realmente sí, qué bueno que lo van a hacer del 13 al 16 de octubre. Sí, en Punta Cana vamos a estar. Cualquier información, obviamente estamos en la página web y en redes sociales también, como el Dominican Youth Diplomacy Summit, y lo pueden encontrar para tener más información. Pero sí, ojalá sea, como digo, se vuelva una tradición tener este evento y que podamos seguir brindando a más jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia tan bonita como quizás la que tuve yo cuando estuve en el colegio. Sí, es el primer inicio y de verdad que eso va formando a los jóvenes, sobre todo los apasionados de relaciones internacionales, que puedan empezar el camino y puedan ver cómo se hacen estas pequeñas negociaciones y esas simulaciones y talleres también porque lo van formando. Sí, es toda una actividad educativa muy formativa y ciertamente, y para mí yo creo que hasta, como lo que siempre le digo a los chicos, esto es hasta tan bonito por el hecho de las relaciones que tú haces, sales de una burbuja de quizás de tu solo círculo social y conoces tantas personas, el modelo te lleva a conocer a mucha gente y creo que de las mejores amistades que tengo hoy en día en mi vida vienen también de esa participación. Y terminan siendo colegas también, muy importante en el área laboral en el futuro. Sí. Claudia, a mí me gustaría que finalicemos este podcast tú dándole unas palabras a los jóvenes que nos escuchan, como tú entiendas, para inspirarlos sobre su futuro diplomático. Futuro diplomático, bueno, miren, yo creo que creo que tenemos que ver el tema de las relaciones internacionales, sobre todo los estudios de relaciones internacionales, de ver en principio la variedad de oportunidades que te brinda una carrera tan bonita como estudiar relaciones internacionales. Hay tantos ámbitos en los que uno se puede desarrollar que no es solamente tener una visión de yo quiero ser un embajador y punto. O sea, así es. Hay tantos temas tanto de irte por el lado quizás corporativo internacional como te puedes ir por el lado de organismos internacionales, organismos regionales, pero también que vean que es un mundo tan amplio con tantas temáticas. Por ejemplo, en el tema que me ha tocado a mí trabajar, yo veo no solo energía, ciencia, uso del espacio ultraterrestre, cambio climático, ambiente, biodiversidad, químicos, plásticos. O sea, son todos temas que quizás uno no piensa que va a haber en las relaciones internacionales, pero es un mundo muy cambiante. Y los avances, las disrupciones tecnológicas, los avances científicos nos van presentando tantos retos donde ya el diplomático tiene que ciertamente, o el que le gusta esta temática y lo quiere ejercer desde un organismo internacional o representando compañías o una ONG internacional, tiene muchos ámbitos en donde especializarse. No es solamente tema de conflictos armados, no es solamente tema de paz y seguridad. Hay toda una agenda sumamente dinámica que es muy bonita. Y lo que más le puedo decir que se atrevan a explorar más allá de lo que simplemente a veces vemos solo en los medios, que es lo que más sale, que son los temas de conflicto, de política dura, tradicional, porque ya eso ha cambiado, en la diplomacia ha cambiado. Y hay muchas temáticas, hay muchos retos que estamos enfrentando. Y ciertamente es una parte muy linda, muy dinámica de la diplomacia. Entonces, yo realmente les invito a que exploren sobre todo, y lo llevo a mis temas, porque nos hace falta en estos temas diplomáticos interesados en el tema ambiental, climático, científico y demás, y que ojalá se puedan enamorar del mismo, porque es, como digo, es todo un mundo, es muy lindo, y lo que estamos buscando lograr tiene un impacto tan positivo en la vida del ser humano y a nivel global, pero también en todo lo que es la salud ambiental, que al final también está conectada con nosotros. Entonces, yo no solo le dejo con eso, o sea, hay muchos temas, son muy lindos y espero que haber escuchado un poco de lo que hablamos hoy les pique un poco la curiosidad de aprender un poco más sobre lo que es la diplomacia científica, tecnológica y ambiental.
Gracias, Claudia. Y definitivamente sé que derrumbaste algunos mitos sobre el cambio climático, que a quien quiera que escuche este podcast le va a servir muchísimo. A mí me ha servido bastante y estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación No, a gracias a ti nuestro podcast. por invitarme y siempre ojalá podamos seguir trabajando otros temas como te digo, es una agenda tan dinámica. Así que muchas gracias por tenerme aquí hoy. Pues esta es tu casa, Claudia. Muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast completo. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomático.